Welcome everyone to this congressional briefing, which is titled "The Biden Administration Promised Support to the Cuban Private Sector. Has it delivered?" So, to say a little bit about ASEDE is a coalition of organizations and individuals who believe that building a path towards positive and respectful relations between Cuba and the United States is best pursued through a politics of engagement and normalization rather than one of sanctions and coercive measures. And sanctions and coercive measures, which have long been proven to cause great hardships on innocent civilians, as well as undermine conflict resolution between countries. So welcome everyone to what is sure to be an important conversation among a great panel of Cuba and U.S. based experts and business owners who can tell us what can be done to better support Cuba's private sector and the U.S. business community as well. So to provide a little bit of context for our conversation, tomorrow is going to be the 1-year anniversary of the Biden administration's announcement promising support to the Cuban private sector. In May 16th of last year, the announcement of the administration promised to grant the Cuban private sector more access to U.S. internet services, applications, and e-commerce platforms, as well as microfinance, trainings, and quote options for electronic payments. Okay, and we'll leave a link in the chat for that announcement. But the issue here is that 1 year later, virtually none of this has been implemented yet, right? And so the Cuban private sector has really been drawing a lot of attention to this. In fact, a few days ago, members of the Cuban private sector, along with several U.S. business organizations, sent a letter to the Biden administration asking that the president implement the support that they pledged last year. The letter, which was delivered by ASEDE to the White House and State Department on this past May 11th, outlined 7 key measures for removing the obstacles in the way of supporting the private sector and to allow for increased travel, trade, and investment between both the U.S. and Cuba. So this letter has been signed by nearly 9,000 members of the Cuban private sector, who are from about 239 different private businesses, cooperatives, some of these being self-employed entrepreneurs, right? And then the letter has also been signed on and supported by 30 U.S. businesses and business organizations. And this includes the national trade associations, such as the U.S. Tour Operators Association, the National Cooperative Business Association, as well as the Latino Farmers and Ranchers International, Inc., all of which represent thousands of businesses and millions of U.S. business owners, right? Again, supporting this letter that was recently sent out. Okay, so a central demand of this letter is to have Cuba removed from the State Department's list of countries that sponsor terrorism, also referred to as the SSOT list. So you can see in the chat now a link to ASEDE's press release and some media coverage of this letter that was recently sent out by members of the Cuban private sector. I know. And so a year and a half ago, around 400 members of the Cuban private sector also sent out a letter to the Biden administration with 4 demands. Now, while the Biden administration has taken some timid positive steps like reopening remittances, limited services in the embassy in Havana, and some limited travel, these steps continue to be undermined by U.S. policies that restrict growth,
and success in the Cuban private sector, such as the state sponsor of terrorism designation. The Biden administration doesn't seem to be taking any steps to take Cuba off of this state-sponsored terrorism list, which was also a demand in that older letter, because it has such a great negative impact, including the additional sanctions that were levied by the Trump administration as well. And so you'll be able to see a link to ACETA's press release on that previous letter also in the chat. So with this webinar, ACETA seeks to inform debates within Congress about legislation related to U.S.-Cuba policy. And it's important to note that the bipartisan S653 Freedom to Export to Cuba Act has been reintroduced in the Senate by Representatives Klobuchar, Moran, Murphy, Marshall, and Warren. And that would be an important positive step to facilitate trade between the U.S. and Cuba, and would be a great way to support the Cuban private sector. We'll make sure to include links to that as well. And an equivalent bill should be appearing in the House of Representatives in the near future as well. Now, it's also important to briefly mention the negative legislations that have been introduced. Okay. So there has also this very dangerous Force Act legislation, which has been introduced in both chambers by Congresswoman Salazar and Senator Rubio, which would keep Cuba's damaging and spurious state-sponsored terrorism designation until unrelated political demands are fulfilled by the Cuban government. And by codifying into law Cuba's designation on this terrorism list, this legislation would remove power from the executive to decide on Cuba's designation. A move with similar aims as those achieved with the Helms-Burton Act, which was passed in the early 1990s. Now, President Biden ought to take a stand and threaten to veto this Force Act if it comes to his desk. And you can see in the chat what you can do to help stop this Force Act and other forms of negative legislation. And so the Biden administration could do a lot if it really wanted to support the Cuban people and Cuban private businesses, in addition to showing support to these positive bills and promising to veto negative legislation as the ones just mentioned. And Biden can also undo most of the over 240 sanctions that Trump placed over Cuba with just a stroke of the pen. Right? So make sure to reach out to ACETA if you'd like to support congressional and executive efforts that benefit the Cuban people, including the Cuban private sector. And within this context that I've just described, the goal of this webinar is to discuss how current U.S. policy towards Cuba impacts the Cuban private sector. Okay, to explore the benefits that increased trade and investment, which could bring both countries, and most importantly, to discuss what the Biden administration could do if it really wants to support the Cuban people and the private sector in particular. So for today's agenda, before we get to today's amazing panelists and guest speakers, we will share a brief clip of video excerpts from Belly of the Beast, an independent journalist source from Cuba, which will bring voices from the U.S. Embassy in Havana and Cuban private sector for more background information. Then we'll dive into discussion with our guest speakers, who will share their important insights and experiences. Then at the very end, we'll have 10 or 15 minutes or so to go into Q&A. So please, audience members, feel free as we go along to type your questions into the Q&A section at the bottom of your Zoom screen, and we'll get to those after the discussion. And then we'll conclude with some calls to action from ACETA and review some steps that could be taken to best support the private sector in Cuba, which in turn also benefits the private sector in the U.S., right?
So right now, let's turn to this short clip. We'll watch a 5-minute video that brings the voices of Benjamin Ziff, the U.S. Havana Embassy Chargé d'Affaires, and 2 Cuban private business owners, Greta Tilan and Oscar Fernandez. We'll turn to that video now. El sector privado en Cuba es real, es activa y es importantísimo porque ahora creo que da la parte gruesa del empleo es en ese sector. Estos actores pequeños y medianos están trabajando en un ambiente muy difícil, pero lo están logrando sin vínculo con el gobierno. O sea, lo están logrando por su propia parte. Los cubanos se conocen por ser grandes emprendedores, sea en Estados Unidos, o en Cuba, o en todo el mundo. Y nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra capacitación, nuestros programas, nuestro trabajo vincular los empresarios y los pequeños y medianos emprendedores en Cuba entre sí, está dirigido a ampliar ese ecosistema para que beneficie no solamente a los empresarios, sino estos empresarios dan empleo al pueblo de Cuba, dan comida al pueblo de Cuba, dan ingresos al pueblo de Cuba, y para mí son el futuro de Cuba. El tema del crecimiento con un emprendimiento es estresante muchas veces, es frustrante. Tilan no está todavía en cuanto a producción donde yo quisiera y tenemos demasiada demanda que no podemos cubrir debido a que las maquinarias que tenemos no son las factibles para una empresa que va en ascenso. Está relacionado con el bloqueo, está relacionado con los impedimentos que tiene Cuba, está relacionado con lo difícil que es importar. El año pasado viajé a los Estados Unidos como parte de una beca que ofrecen para emprendedores latinoamericanos. Hay quienes lograron ya tener espacios de comercialización con su empresa, con nuevos contactos que establecieron allí, pero nosotros no podemos. Hay muchas cosas a las cuales estamos limitados y hay muchas cosas a las cuales no podemos acceder por el hecho de ser un país bloqueado. Yo no sé quién se beneficia con esta política de sanciones, pero yo sí te puedo asegurar que hay muchas personas que se perjudican. Oscar owns a private company that produces dry foods. His dream is to export his products to the U.S. But as an entrepreneur in Cuba, that's easier said than done. Los obstáculos para comerciar con Estados Unidos provienen de la política que tiene el gobierno norteamericano hacia Cuba. Un empresario privado de cualquier otro lugar de Latinoamérica no tiene ninguna traba semejante a la que tendría un empresario cubano para acceder al mercado norteamericano. El ejemplo más concreto es la importación de estos hornos. Se importaron de Estados Unidos, pero la ley prohíbe que los pudiéramos importar directamente de Estados Unidos a Cuba. Tuvimos que llevarlos a Canadá y de Canadá entonces traerlos a Cuba, lo cual encareció en un 60%, pero fue un dinero que se pagó desde el exterior. Por eso se pudo hacer la transacción. Probablemente si se hubiera pagado desde Cuba hubiera supuesto un problema. Mientras la Oficina de Control de Activos Foráneos persiga a los bancos internacionales que realicen cualquier transacción con Cuba, es muy difícil que Cuba pueda funcionar como un país normal. Y mientras tengas a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, entonces se hace mucho más complicada todavía la gestión financiera. Eso que aparentemente está dirigido a sofocar al gobierno cubano, en realidad está teniendo un impacto muy nocivo en toda la población, pero ahora sobre todo también a las pequeñas y medianas empresas privadas. Deshidratados Havana is the first Cuban company to export dry foods. Fueron devorados por el público en Italia. Pero nuestro mercado natural, el de mayor potencial, es el mercado norteamericano. Ahí el mango cubano con el sabor, la intensidad y el dulzor natural que tiene sería verdaderamente oro. Llevamos esperando y soñando y anhelando el momento en el que ambos países puedan tener una relación normal, en que pueda haber flujo, intercambio, comercio y respeto mutuo. Nos ilusionamos la mayoría con la apertura que tuvo lugar
en el gobierno de Obama, luego nuevamente nos frustramos con el retroceso que implementó el gobierno de Trump y a pesar de desarrollar ciertas esperanzas con la asunción del gobierno de Biden, no se han concretado las promesas de retomar esa política de normalización. Yo pienso que eso es algo que no puede demorar más y nosotros seríamos los principales beneficiarios, pero también se va a beneficiar a empresas norteamericanas. En el caso de nuestros productos, por ejemplo, los distribuidores van a tener un producto nuevo listo para colocar en supermercados. Los consumidores van a tener acceso a un producto natural, interesante. Hay muchos emprendimientos en Cuba, muchas pequeñas empresas privadas que están haciendo cosas fabulosas en diferentes ámbitos. Ojalá que algún día cercano que lo podamos ver, se eliminen todas las barreras y podamos sencillamente relacionarnos como dos países vecinos que tienen mucho que aportarse, que ya han perdido demasiado tiempo. Okay, and so with that, we can see from the very important voices in Cuba and Cuba's private sector, you know, the benefits that are to be had with more normalized relations and the change of U.S. policy. So to dive deeper into this, we're going to begin speaking now to our wonderful selection of panelists. We're really lucky, really, to have a distinguished group of Cuba and U.S. based speakers who will share their analyses and their firsthand experiences with the impacts of U.S. policies on the Cuban private sector. So just to do a few introductions, first we have Professor Garrett Grady Lovelace, who is a Provost Associate Professor at American University's School of International Service and agricultural policy expert researching U.S.-Cuba policy, and in particular, U.S.-Cuba agricultural relations. We also have Professor Ileana Diaz, who is a professor at the University of Havana, expert on Cuban private sector and leader of the Cuban entrepreneurship that brings together private business owners and academia. We also have Raul Relova, who is a Cuban private agribusiness owner, co-founder and owner of Finca Vista Hermosa, an inspiring project that shows how much can be done in agriculture with sustainable and socially responsible practices in Cuba and abroad. And then we also have Vicente Amor. Vicente Amor is a Cuban-American business owner, founder of ASC International USA, which serves manufacturers worldwide as a leading supplier of technology products and services. So again, clearly, as you can see, we have a really great group of folks here with us today. And so we'll now jump into some central questions and we'll let our panelists speak on and address for today. All right. And so for the first question that we'll be exploring with our panelists is we're going to be learning about what measures in support of the private sector were promised by the Biden administration back in May of last year, 2022, and to what extent these promises have been implemented, and what's the situation of the Cuban private sector since then. So if we can start with Professor Grady Lovelace, can you help us understand what was promised in this announcement from last year, and to what extent have these promises been implemented? Great. Thank you, Manny. And thank you, Feracere, and my other esteemed panelists, and for the audience members for being here on this timely and important topic. So this was introduced by Manuel a second ago, but it's actually worth reiterating because the promises were so promising a year ago tomorrow. And so it's worth actually being very specific about what the Biden administration laid out in its announcements. There was 4 layers. And it began by saying that these would form measures the U.S. government would take to support and empower the Cuban people. So there seemed to be a lot of solidarity woven into these announcements. Number 1, reinstate the Cuban Family Reunification Parole Program. Nevertheless, a year later, only a very limited consular services and immigration visa processing has resumed in Havana. So it's a huge missed opportunity. Number 2,
facilitate educational connections for the US and Cuban people by expanding authorized travel in support of the Cuban people. These are direct quotes. Again, there's been minor expansions of charter flights, but still inordinately onerous regulations for travel, exchange, professional meetings, visas, and research partnerships. Number three, very important for our conversation today, the US promised, direct quote, to increase support for independent Cuban entrepreneurs. We will encourage commercial opportunities outside of the state sector by authorizing access to expanded cloud technology, application programming interfaces, and e-commerce platforms. Again, direct quote. We will explore options to expand support of additional payment options for internet-based activities, electronic payments, business with independent Cuban entrepreneurs, and we will work to expand entrepreneurs' access to microfinance and training. The specificity of this announcement brought a lot of hope to entrepreneurs who had been crushed by the Trump closures of the Obama openings. And yet a year later, it's largely flagrantly been unfulfilled. This leads to the fourth announcement. Finally, the US said on record, it will ensure that remittances flow more freely to the Cuban people. There's been small allowances on overall quarterly caps, yet the prohibitive regulations fester on. And there's ongoing blocks on banking, e-banking, information and communications, and financial tech connections. So the question is, why? What happened? There seemed to be such a solidarity, a sense of mutual benefit and recognition. And really, in talking with others and other experts on the island, this slandering of Cuba as a state sponsor of terrorism actually thwarts myriads of investments, bankings, finance, trade, and travel logistics. Also, the abruptness of the Trump era closures on travel, trade, investment, exchange, remittances, and banking happened just as the Cuban contrapopista sector, the the small business sector, was really starting to flourish under the Obama era openings in 2014, 15, 16, 17. There was so much hope. There was so much investment. People were building, people were getting creative, new business ideas, and it got crushed. And it really upended Cuba's fragile economy. Then the Helms-Burton Title III activation effectively scared off foreign direct investment from all over the world. And it's choked Cuban infrastructure, particularly as I studied the agri-food system, which was already starved after 60 years of the embargo. So Cuba is allowed to import certain food and ag products from the US, but the Cubans have to pay in cash in advance at debilitating terms of trade. And Biden hasn't changed this. So then you've got the pandemic and the global inflation crisis, and there was a messy currency unification in Cuba, and it's led to a crushing foreign debt on the island and very ruthlessly expensing debt services. And this has taken a toll across the island nation, particularly in hunger, with 6-hour-long lines for measly food items, which has impacted even more the women, elders, children, and Afro-Cubans, because the tiny humanitarian loopholes in the embargo end up exacerbating racial disparity on the island, since they come mostly from Miami families who left after the revolution, who are nearly all white. So I'll just close by saying the United Nations Regional Economic Commission for Latin America estimates that the blockade has already cost the island over $130 billion over decades. And this is very specifically laid out. This is very mathematically calculated. But the real cost would be actually significantly higher because of the recent economic disasters, as well as, frankly, the emotional and social opportunity cost from losing hundreds of thousands of young people who right now are migrating. They don't want to leave. They want to be in their beloved homeland with their families, but they're forced to migrate because of the dire financial food crisis on the island. And even the Department of Homeland Security, US's own, recognized that the migration crisis is driven by the US economic sanctions. So I'll close. Thank you so much, Professor. Yeah, and that really provides us a lot of important context. Especially we can do a kind of comparative analysis. Part of the reason why I think a lot of experts and folks in the private sector in Cuba are pointing to the shortcomings and limitations of the steps that the Biden administration has taken is because we can compare what has been done under the Obama administration, how those steps have really gave the Cuban private sector a lot of room to breathe in comparison. Professor Diaz, Ileana Diaz, if you can help expand here
Can you tell us more about the current situation of the Cuban private sector and any developments since this announcement from last year from the Biden administration? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablaremos de este importante asunto. Lo primero que creo que debemos enfatizar es que en agosto de 2021, aproximadamente casi da 2 años, se decretó se liberó el decreto ley 46 que permite la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las cooperativas no agropecuarias, y también se perfeccionó todo lo que era el trabajo por cuenta propia. En este sentido, las tres formas de estos tres tipos de actores económicos, de hecho, gozan de la independencia en cuanto a los elementos financieros, a través de sus cuentas bancarias, etcétera, y de sus relaciones comerciales y demás, independientes del Estado. Es decir, cada una de estas formas adopta y establece las relaciones de contrato y con las organizaciones, ya sean estatales de Cuba o incluso de alguna manera importan o exportan con relación a otros países. Esto creo que es importante señalarlo. Por otra parte, la situación que vive hoy el país es muy crítica desde el punto de vista económico. En la práctica garantiza muy poca estabilidad en el acceso de insumos y divisa a este sector o a estos actores no estatales. Entre otras cosas, porque el sector estatal de la economía también está muy debilitado, también tiene muy poca oferta, tampoco puede de algún modo contribuir, ¿no?, a suministrar lo que necesita estas micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y demás, para lograr una estabilidad en su producción. Esto, de algún modo, las compulsa de alguna manera a tener que importar. Importar significa, por tanto, tener que, bueno, pues de alguna manera llevar a cabo esta relación que si fuese con Estados Unidos, pues es mucho más cercano, desde muchos puntos de vista, los costos se abaratarían, que a diferencia de lo que en muchas ocasiones ahora tienen que hacer para poder importar o incluso exportar. Por tanto, de algún modo, muchas de ellas, más allá de todo, les cuesta mucho trabajo poder producir. Ya veíamos el video de Oscar. Él tiene una línea de producción de deshidratados y mantener ese nivel de producción de deshidratados, ya sea por equipamiento, ya sea hasta por determinados tipos de insumos, aunque muchos de sus insumos son nacionales, pero digamos envases, etcétera, le es complejo para lograr mantener una oferta estable. Si vemos este caso, podríamos esto ampliarlo a otros tipos de privados, es decir, de empresas privadas o cooperativas, por ejemplo, en la propia industria manufacturera, en la producción de, por ejemplo, de textiles, de calzado, etcétera, ¿no? Entonces, cuestiones, es decir, productos y servicios que necesita la población cubana y las necesita con mucha fuerza. Este sector cooperativo, este trabajador por cuenta propia, es necesario a los efectos de poder complementar la empresa estatal, que por demás está también bastante precaria, diría. En práctica, la obtención de las divisas por parte del sector privado se complejo, y la baja oferta de este sector estatal impone entonces que los precios de servicios y los precios de la población
pues sean de algún modo más elevados de lo que la práctica se desearía y sería necesario para la población. Es importante explicar en este contexto que hasta el momento las medidas planteadas por Biden hace un año en esencia no se han aplicado. En la práctica, ni desde el punto de vista del financiamiento, ni las plataformas, ni internet, ni la capacitación, ni nada que los países tendrían una ayuda y un gran apoyo para Cuba y todos los Estados Unidos han pedido de sentido general, un poco explicándole algunos de estas medidas, ¿no? La licencia general, que como existe, y cosas muy precarias de las visas, y por último que iban a salir un nuevo set de medidas ahora a cumplirse un año de las anteriormente anunciadas. Pero bueno, en la práctica de estas dos reuniones no se puede decir que haya salido nada en concreto, nada que apoye la implementación de algo que apoye o ayude a este sector de la economía. Thank you so much, Profe. I appreciate that. And as the professor was explaining, overall, it sounds like in the past year, a lot of folks in the private sector reporting that there really hasn't been any concrete or tangible positive effects since these announcements from last year. Now, quick reminders in the chat, you can find some information on Cuba's private sector, how it has evolved over the last few decades, and how it has grown rapidly since new legislation was put in place in September 21 in Cuba, right? So things taking place in Cuba, within Cuba, that has helped kind of expand and grow the private sector. But meanwhile, again, within the context of this conversation, many steps taken in the U.S. and among U.S. policy that actually continue to restrict greatly the growth and success of the private sector. Now, and another quick reminder to add any questions that you have in the Q&A, for which we'll discuss later on. But we're going to move next to our next central question. So we're going to ask the panelists, so how do U.S. sanctions impact Cuban and U.S. private businesses? And what do you think is the best way that the Biden administration can support the Cuban private sector? Now, we were originally going to start out with Raul Relova, private business owner, agribusiness owner in Cuba, but unfortunately, I think we're having some tech issues actually related to the sanctions. Funny enough, being that Zoom is one of the many platforms, also PayPal and other platforms being blocked by U.S. sanctions, and unfortunately, that's creating barriers for us. So hopefully, we can get Raul to join. The great ACEDE staff is working on that. But while we're waiting on Raul, Professor Diaz, if you can kind of expand here with your expertise and speak more about what you have observed about how U.S. sanctions, directly impact the Cuban private sector. Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito entonces del impacto, ¿no? De las sanciones y el daño que esto provoca y el hecho de no aplicarse las medidas que se habían anunciado. Si vemos, por ejemplo, el tema de las visas de entrada de norteamericanos, solo hasta ahora se ha autorizado de forma grupal, lo cual limita y reduce una demanda para personas que viajan de manera individual, y esto genera también una reducción de la demanda, por ejemplo, de servicios en Cuba, como es el turismo y de restauración, donde hay una buena parte
de esos servicios son realizados, ¿no? Ejecutados por el sector privado o cooperativo. Igual las visas para los cubanos se vuelven discrecionales, muy discrecionales, su otorgamiento, lo que no siempre le permite al sector privado cooperativo y al trabajador por cuenta propia aprovechar las oportunidades que existen de hecho en Estados Unidos de capacitación e intercambio con otros, digamos, directivos, gerentes, etcétera, de empresas pequeñas, que ese intercambio pues debería ser muy positivo, podría ser muy positivo, de buenas prácticas, ya que este es un sector que está de hecho naciendo en el país en buena práctica. En cuanto a la licencia general, ya lo decía Oscar de algún modo en su video, en el video, y es que es difícil operar porque por las lógicas prejuicios de los bancos y empresas norteamericanas le temen verse sancionados por el bloqueo, algo que a su vez derrama hacia Europa. Es decir, ahora estamos viendo recientemente que España está abriendo nuevamente una posibilidad de intercambio y de apoyo al sector, en este caso privado. Pero definitivamente hasta ahora tampoco ha habido un accionar claro de la Unión Europea y de algún modo esto tiene que ver también con las sanciones que de alguna manera se sienten estas empresas por el tema del bloqueo de Estados Unidos. Realmente, en temas de capacitación, diría que, bueno, no se ha hecho nada. Y nosotros creemos que siempre es muy importante, más allá de la que yo soy de la academia, acá podemos dar una capacitación, pero no es menos cierto que la posibilidad de ver el desarrollo de pequeños negocios en otros países, en este caso en Estados Unidos, de las propias cooperativas o de cómo se maneja todo este tema del emprendimiento y de estos encuentros, como les decía hace un momento, con empresarios y con escuelas de negocio de Estados Unidos, realmente sería muy positivo. Ya bien sea que viajen cubanos hacia Estados Unidos, ya bien sea que vengan expertos norteamericanos de la propia academia o de la práctica hacia Cuba. Perfectamente son cuestiones que se pudieran organizar desde la Academia Cubana para académicos norteamericanos, que en general siempre ha habido muy buena, es decir, relaciones, muy buenas relaciones, y solo por razones de todo este limitaciones con respecto a la visa, etcétera, pues hemos pedido ¿cómo se llama? Estos intercambios, más allá de la pandemia, porque, bueno, en la época de Trump hasta se eliminó el consulado de Cuba. Y si bien ahora se ha vuelto a introducir el consulado, pues son muy pocas las visas que se siguen otorgando y más por la verificación también. Por último, también es muy importante decir y enfatizar sobre el hecho de que Cuba está en el listado de países terroristas. Y el hecho, además de que esto se quiera llevar a un plano de más nivel legal en Estados Unidos, lo cual sería para Cuba, como se sabe, ponerla en una condición de es decir, infravalor desde todos los puntos de vista, pues político, pero también financiero, económico, de intercambio, y todo eso limita el desenvolvimiento, vamos a decir, el posible desarrollo y desenvolvimiento de la economía cubana y con ello de todos estos actores que operan en esa economía y que requieren que esa economía pueda moverse, ¿no? Sea dinámica
pueda realmente ser una economía que crezca y no una economía que esté de alguna manera sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo poco a poco. Sí, yo diría un poquito como en resumen que en realidad las sanciones operan, creo que siempre se han visto desde un punto político contra el gobierno, contra las instituciones del gobierno, pero generalmente no se observa que esas sanciones operan, no es contra el gobierno, operan contra la población, sobre todo. ¿Y por qué? Porque operan sobre los actores económicos, estatales, no estatales, que llevan la economía del país. Por tanto, de alguna manera, todo esto trasciende hacia la población. Por tanto, llega a ser algo, son vidas ya que van en un plano humano, pasa de lo económico a lo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. And yes, and just to highlight a few things, so many great points there, but also keeping in mind the extraterritorial reach of these U.S. policies and U.S. sanctions. What we're talking about here is not just about restricting trade between the U.S. and Cuba, a lot of trade that folks on both sides want to do, but also how it impacts trade with Cuba and other countries around the world, Europe, Canada, Spain, throughout Latin America, etc. So now, real quick, we are working on the interpretation services. We are having some issues, so we want to just apologize real quick. Estamos tratando de mejorar la conexión de interpretación. Disculpa, pero we are working on improving the interpretation, so please bear with us. But to keep things moving along on this topic of how U.S. sanctions impact private businesses on the U.S. side, I would love to bring in Vicente Amor into the conversation. So Vicente, in your time as a Cuban American business owner, how have U.S. sanctions impact your business? And what do you think the Biden administration can do differently to better support U.S.-based businesses hoping to do business with Cuba? Sí, buenas tardes para todos. Un saludo, gracias a Ceres por la oportunidad de compartir nuestras ideas y nuestras experiencias. Yo diría que en mis más de 20 años trabajando en el sector privado de los Estados Unidos, relacionado con Cuba, mi experiencia ha sido la de sentirme alguien amarrado, alguien atado y además vigilado. Es decir, de la forma en que a los empresarios americanos se nos permite relacionarnos con Cuba, hacer negocios con Cuba, contradice todos los estándares que podamos haber estudiado en las escuelas, todo lo que podamos haber aprendido sobre mercado, todo lo que podamos haber aprendido sobre capitalismo y todo lo que podamos haber aprendido sobre cómo ser empresarios dentro de los Estados Unidos. Nosotros a veces se nos permite, siguiendo esta figura de la persona que está atada, a veces se nos suelta una mano, se nos permite tener una mano suelta, a veces la otra, a veces se nos quita el tape de los labios, y perdonen los gráficos. Y por eso también yo creo que tenemos que tener cuidado dentro del sector privado sobre las cosas con que nos alegramos, sobre las cosas sobre las que nos ponemos felices a la hora que entramos a estas negociaciones, donde hay unas fuerzas, vamos a decir, minoritarias dentro de los Estados Unidos que quieren proseguir con estas políticas que no dan resultado ni a los intereses de Cuba, ni a los intereses de los Estados Unidos. En este caso, estoy queriendo hablar de los intereses de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que ser conscientes a veces de las migajas, por decirlo de alguna manera, que aceptamos. Y creo que tenemos que el sector empresarial estadounidense, las organizaciones, tenemos que tomar una actitud más firme, una actitud más seria acerca de nuestros derechos
y acerca de las oportunidades que nos son negadas desde el punto de vista empresarial dentro de los Estados Unidos. En este último tiempo, desde que la administración Biden abrió estos nuevos canales para participar con el sector privado, nosotros hemos recibido solicitudes por millones de dólares, que serían soluciones importantes para el sector agroindustrial, por ejemplo, de Florida Central, o otros tipos de negocios como los negocios de supplies. Hemos recibido solicitudes millonarias de privados cubanos que no las podemos satisfacer, especialmente por la designación de Cuba en los países patrocinadores del terrorismo, sin ningún fundamento. Hace poco vimos una conferencia de prensa en el Departamento de Estado donde la persona que el speaker no puede ni contestar la pregunta de los periodistas porque es algo con total falta de sentido. Si nosotros vamos a hacer negocios y no podemos tener acceso a la banca, no podemos tener acceso, aunque sea a una forma excepcional de pagos, dada estas condiciones, pues ¿con qué vamos a pagar? Con la chapa de la Coca-Cola, ¿con qué vamos a hacer negocios? Otro aspecto importante es que las acciones que se toman, estas autorizaciones, siempre son limitadas. Incluso la misma naturaleza del negocio, de los negocios en los cuales nosotros podemos participar, es decir, que básicamente importar hacia Cuba productos desde los Estados Unidos, ese es el modelo, vamos a decir, de tipo de intercambio buitre que existía para 1959, donde la empresa cubana, donde el empresario cubano, donde la otra parte, es decir, un intercambio comercial es un intercambio entre dos entidades, entre dos sectores que van a ser mutuamente beneficiados. So, el negocio que se nos permite en este momento es invadir a Cuba suponiendo que pudiera pasar con productos americanos, sin darle al productor cubano la oportunidad de vender en los Estados Unidos y sin darnos a nosotros incluso la oportunidad de participar en inversiones dentro de la isla donde nosotros podamos desarrollar un tipo de negocio a largo plazo, porque obviamente este tipo de negocio de vender es un negocio a corto plazo donde seguimos en desventaja ante empresarios de otras regiones que pueden participar de una forma más activa, de una forma que Cuba, el gobierno de Cuba, la va a considerar más constructiva, más aceptable para ellos. So, desde mi punto de vista y hablando acerca de qué la administración puede hacer, la administración tiene que pararle el no sentido de escuchar a personas, a sectores que no trabajan en el beneficio de los Estados Unidos, que no son especialistas, no saben nada acerca de economía. Nosotros tenemos esta administración tiene que decirle a María Elvira, a Marco Rubio, a Bob Menéndez, a Lincoln, por favor, siéntense en su silla, vayan a Florida a resolver los problemas que tenemos que resolver, que ustedes tienen que resolver en Florida. Y vamos a dejar a los muchachos de Mead, en Massachusetts, a los muchachos de Harvard, que son las personas que saben de economía, que son las personas que saben de los intereses americanos, que son las personas que pueden saber cómo estas políticas nos están aislando en el hemisferio. Esto no es ni siquiera un asunto de Cuba, es un asunto hacia el hemisferio. Esas son mis valoraciones y es como me siento, un poco frustrado, vamos a decirlo de alguna manera, pero todavía con entusiasmo. Yo espero que llegue el día que el sentido común, que el sentido común se imponga y a todos los empresarios cubanos
y a todos las personas que trabajan en la parte educativa cubana y en el sector de la economía, como Iliana y otros. Creo que cuando eso llegue, vamos a tener que promoverlo para un Nobel General de Economía, porque realmente que ellos logren trabajar y tener un país funcionando en estas condiciones es doloroso. Y esperamos, nosotros tenemos fe todavía en que podamos tener la oportunidad de participar en una forma de negocio justo y mutuamente beneficioso. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much, Vicente. Thank you so much for sharing your experiences. We're going to try to move things along a little more quickly just for the sake of time, but we luckily finally got Raul Relova here connected through audio, so we'll be able to hear from Raul. Raul, if we can jump to you on this question, and if you can share your perspective as a private agribusiness owner in Cuba, and speak to what kind of impacts U.S. sanctions have had on your business, and what you think the Biden administration can do to best support businesses like yours in Cuba. I think we might still be having some connection issues here. All right, so okay, for the moment, if we can jump, we'll see if we can come back to Raul. If for the moment we can. Sí, parece que he logrado entrar. Lo tenemos. Oh, here we go, Raul. Yeah. Okay, Hola, go ahead, hola. Raul. Perdón, pero esto ha sido un desafío. Afortunadamente en Cuba hay un informático siempre a la mano, ¿eh? Y aquí estamos. Gracias. Sí, gracias, Raúl. Si puedes hablar de sus experiencias empresario en Cuba y hablar de cómo las sanciones de los Estados Unidos te afectan, y si puede hablar un poquito, porque ya no tenemos mucho tiempo, disculpa, pero también si puedes hablar que pueden hacer diferente de la administración de Biden para mejor apoyar los empresas en Cuba. Gracias. Sí, hola, gracias. Buenas tardes ya. Nada, nosotros hemos identificado que existe mucho interés de empresarios que de hecho han visitado nuestro proyecto con intención de poder pues, establecer pues, vínculos directos con empresarios privados, evaluando que supuestamente es un canal que está abierto y que fue incluso, como ustedes bien han comentado, han estado discutiendo, me imagino, pues promovido durante la campaña de Biden, ¿no? Ellos han venido de manera continua interesados en temas de inversión y de qué manera pueden facilitar pues, el suministro de mercancías hacia Cuba. Y nosotros lo vemos limitado en dos sentidos. Primero, en que evidentemente existen todavía muchas trabas burocráticas que a ellos les limitan desde allá pues poder conectar directamente con nosotros acá. Nosotros, a partir de las nuevas políticas públicas que se han establecido aquí con la Ley de Inversión Extranjera, hemos visto que no existen hoy para las empresas cubanas, para las empresas privadas cubanas, ninguna limitación para poder conectar con las empresas de Estados Unidos directamente. Evidentemente ahora las limitaciones están del lado de allá, que parece que pasa por temas burocráticos que incluso ellos mismos no logran entender. Obviamente por ser Cuba pues un caso atípico, evidentemente las reglas de juego todavía no son claras y en ningún caso son capaces incluso de identificar cuáles son aquellos detalles que lastran el proceso de esa contratación. Una de las cosas importantes está el tema de las cuentas, ¿no? De cómo manejar el tema financiero.
de un lado y del otro. Y para nosotros también el tema de esta conexión con los empresarios directamente en el campo, es decir, en el territorio de Estados Unidos. Porque lograr hacer relaciones comerciales también lleva conocer, ¿no? los productos, las empresas. Y está bien que vengan y nos visiten, pero nosotros también deberíamos hacer lo mismo para poder conectar ahí y de hecho desarrollar nuestras propias plataformas bancarias allí que permitan y faciliten las transacciones económicas es decir, que se deben suceder a partir de este tipo de relaciones comerciales. Nosotros vemos en el mercado de Estados Unidos, por supuesto, un gran mercado de proximidad para muchas de las materias primas y muchos de los productos que obviamente allí se fabrican con mejores condiciones y con un diseño ya preestablecido para mercados regionales, como los mercados latinos, los mercados caribeños. Ellos tienen por tradición pues, bien identificadas líneas de productos que son las que copan los mercados para la producción agrícola, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Y obviamente nosotros nos facilitaría mucho las cosas pues poder acceder a estos productos que hoy deben ser importados desde Europa o desde Asia o América del Sur, en algunos casos. Por supuesto, a barata costo, de flete, de logística, de muchas cosas que realmente tenerlos a la mano, pues para nosotros sería realmente una gran ventaja. No solo para temas de importación, sino también para temas de exportación. También se han identificado aquí productos, sobre todo productos muy simples, como fruta, es decir, vegetales, que son de fácil producción en Cuba, incluso en temporadas en las que en Estados Unidos se deben importar de incluso orígenes más distantes, que también están en la base de los intereses de muchos de los empresarios que han venido a conectar con los campesinos en Cuba, ¿no? Con el sector privado. Y sucede lo mismo. Es decir, todo esto se para en mecanismos que evidentemente tienen que ver con la burocracia que le falta a las leyes o a los reglamentos internos que dentro de Estados Unidos todavía no acaban de cuajar para que estas relaciones se den de manera normal. Estos son a grandes rasgos, ¿no? Disculpen, tenía una idea de hablar un poquito más, pero como sé que están limitados ya con el tiempo y yo me incorporé a última hora, pues tampoco pude escuchar lo que estuvieron debatiendo y nada, estos son a grandes rasgos los detalles que quería poner en la mesa. Sí, muchas gracias, Raul. Thank you so much for sharing your experiences. Now, if we can jump to Professor Grady Lovelace, if you can give us, I apologize, just maybe a 1-minute response on this question, and if you can talk more about the impacts of sanctions on businesses in the U.S., in particular, U.S. farmers, ranchers, the travel industry. Yes, sure. So it's so nice to hear from Raul. There was so much information in that. And I'll just reiterate the letter that was just sent recently. Not only was it hundreds of Cuban entrepreneurs, but also dozens of U.S. businesses that represent hundreds of different members organizations and millions of members upon that. So there's a huge business coalition forming in the US right now that is desperate to open up relations with Cuba and resume Obama openings and go even further, because so many people would benefit from stronger, freer relations. And these are not just Cubans and Cuban Americans and their family and their friends, but all the people who are interested in Cuban culture and music and art and foods and ecology, bird migration hotspots, beaches, history, geography, cooperatives. So many people who would love to support Cuban small and medium-sized businesses. Then there's the research and medical communities. There was a comment in the chat box about all kinds of researchers desperate to share expertise on data, lab equipment, medicines, vaccines, public health info. Then there's all the scholars focusing on climate change. Cuba has a groundbreaking Tarea Vida program on coastal urban planning and mangrove restoration. They're doing brilliant science with like paper and pencil with so few, support systems and computer systems, but doing cutting edge, globally renowned climate science. I'll say also I work with hundreds of different agri-food and climate environmental organizations in the US and internationally, and it is remarkable how many are directly informed and inspired by trips to Cuba and studying Cuban agroecology and urban ag and climate work. So Cuba has this outsized influence on environmental and agricultural knowledge, and the US could exchange and really benefit from direct relations with it. The American Association for the Advancement of Science just renewed their MOU with the Cuban Academy of Science in this kind of brave, unabashed forging of research partnerships.
And I brought students to Cuba, and there are students across the country who clamor to go to Cuba to study and learn, and Congress thwarts them in the name of freedom, which is laughable, if not tragic. But I'll just end with agriculture, which is extremely ironic. Cuba is aiming for self-sufficiency and food sovereignty, but still imports food. And so it wants to both trade and export to the US, what Raul was saying, out-of-season organic produce, tropical fruits, Caribbean fish and fruits, but also wants to import on their own terms. So the Cuba-US Agricultural Coalition calculates a $1.2 billion potential market for US ag producers. And that's why you have all kinds of governors and Republicans and Democrats and senators and congresspeople from Arkansas to Minnesota, Dakotas to the Midwest are visiting Cuba to figure out how to open up trade. And so it is tragic and hilarious that somehow Congress is blocking this clamoring for mutual beneficial trade and exchange. And it's really, the honesty is Biden's baffling extension of the Trump's kind of vicious tightening of the blockade hurts everyone across all sides of the Florida Straits. Thank you. Thank you so much, Professor. And so for sake of time, we're going to be jumping into the questions in the Q&A. So to remind the audience, if you haven't already, please feel free to submit your questions in the Q&A section, and we'll do our best to get to as many as we can. Now, just to first start out with the first question, and this will I'll have it open to the panelists for whoever would like to jump in and contribute. If the panelists could speak more about the specific benefits. I know this is something we touched on a little bit already, but the benefits that both Cuban and U.S. private business sectors would see from a more regular or normal trade relationship. So, for instance, what Professor Grady Lovelace was speaking on, not only just returning to a more Obama approach, but going beyond that as well and fully kind of realizing normal trade relationships. So if any of our panelists would like to jump in and add there. Bueno, si yo puedo, me gustaría decir en ese, creo que la profesora Grady hizo un paseo por casi todos los sectores y cuánto progreso puede haber. Muchas gracias, profesora. A mí me gustaría decir que el potencial que Cuba tiene y el potencial que el empresariado cubano tiene, que vive en Cuba, es casi que un misterio. Casi que eso todavía nosotros no lo hemos experimentado porque Cuba ha vivido bajo colonialismo por 500 años, bajo el proteccionismo americano por otros 60 años de su historia, donde el sector privado cubano era supeditado por este sector de la importación, por esa burguesía que vivía desde la colonia de llevar cosas a Cuba. Y en los últimos 60 años, desde los Estados Unidos, se ha evitado que esas fuerzas productoras cubanas, de que esa fuerza empresarial cubana pueda trabajar, es decir, los esfuerzos que Cuba hizo nacionalizando el 75% de la tierra y el 75% de la gestión empresarial que estaba en manos de los Estados Unidos para traerla a que produjera dentro del sector cubano. Eso los protagonistas de eso, los perdedores en esa batalla, se han asegurado de que eso no pase por los últimos 60 años. Quiere decir que la fuerza que Cuba tiene, eso es un misterio, es algo que no se ha todavía, no lo hemos podido experimentar en su justa medida. Yo quisiera que ese día llegara en que podamos tener, Cuba pueda ser tratado y su sector empresarial pueda ser tratado en igualdad de condiciones, y creo que vamos a ver un país próspero y una región próspera. Imaginemos 10 millones de
de estadounidense yendo a Cuba en un año. Imaginemos el impacto de las compañías de construcción llegando a Cuba, participando con proyectos. Imaginemos a esos inversionistas. El resultado de una relación normal, de una relación con sentido común, para mí sería un sueño hecho realidad y un beneficio enorme para la región. Gracias. Yo quería acotar algo, si es posible. Sí, por favor. Sí, 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 profe. No, si puedo solo hacer un comentario. habla. Nosotros consideramos que Cuba es un mercado natural como los Estados Unidos, un mercado natural para el comercio y para todo tipo de relaciones. La cercanía y geográfica e incluso cultural, porque ya tenemos que hablar de cultura. Los Estados Unidos tienen un estado que prácticamente culturalmente se mueve, vive y piensa casi que como se desarrolla la mentalidad de Cuba por la cantidad de cubanos que están presentes allá. Y en ese intercambio yo creo que todos ganamos. Es un intercambio bueno, que la historia lo ponderó. Cuando existieron unas relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, pues había pues, un por ciento de ese comercio de Cuba venía de los Estados Unidos. Y hoy Cuba tiene un potencial incluso superior para poder comerciar con los Estados Unidos, porque ha desarrollado campos en el sector, por ejemplo, de la medicina, de la industria biofarmacéutica, y ha desarrollado incluso capacidades intelectuales que podían beneficiar muchísimo hoy al pueblo de los Estados Unidos y al empresariado norteamericano. Quería solamente acotar eso. El día que las relaciones sean normales, yo creo que ganaremos todos. Porque ya le digo, es un mercado de proximidad, es un mercado de capacidades montadas, fomentadas, instaladas, que prácticamente no solo es favorable para que sea reinvertido en ellas, sino para poderla aprovechar en función de un mercado que tiene una demanda insatisfecha tremenda como es el mercado de los Estados Unidos. Of the Cuban private sector, as well from as several U.S. businesses and business organizations, is quite clear about what should be done to support the Cuban private sector and to fulfill the goals and promises announced last year by the Biden administration. We must undo the U.S. policies in the way, which includes taking Cuba off of the state sponsors of terrorism list. So the measures outlined by the Cuban business community in their letter are imperative for the Cuban private sector growth and for U.S.-Cuba trade and investment as well. So we're going to end here on a few calls to action from ASEDE. And again, I want to thank, just take a second to thank all the wonderful panelists we've had today, share so much of their insight and experiences. And appreciate everyone's patience with the connection issues as well for today. But so for the audience members, if you are interested in helping ease the multiple crises affecting the Cuban people and supporting normalization of U.S.-Cuba relations, please consider the following will be included in the chat here for today. So supporting things such as constructive legislation introduced by folks in the Senate, such as the Freedom to Export to Cuba Act. Okay, and also contacting the White House and State Department to demand Cuba is taking off of the state sponsor of terrorism list. You can visit ASEDE's campaign to help remove Cuba from this list. Again, links will be included in the chat here. You should be able to see. As well as taking steps to oppose harmful and negative legislation, such as the Force Act trying to be pushed through now. And you can also just learn more generally at acere.org. That's ACERE.org, also in the chat. And you can subscribe to stay up to date on U.S. Cuba policy, as well as get more information to join congressional trips to Cuba. So for that, also make sure to reach out to ASEDE.
So with that, that concludes this webinar, and I want to thank everyone for joining us. And again, I would like to thank our wonderful guest speakers for sharing their insights and experiences and helping us having a much better understanding of these very important issues. And also thank you so much to ACETI's team for organizing this briefing. Thank you so much and take care, everyone.